Bueno, para poder continuar con el tema del régimen fiscal bajo la personalidad investida de los empresarios, es necesario destacar sus derechos y obligaciones como contribuyentes para el Estado. En primera parte, voy a realizar una contextualización de lo que requiere o de lo que es necesario para cumplir estos derechos y hacer valer, perdón, estos derechos, pero también hacer cumplir estas obligaciones que tienen como sujetos de fiscalización. Entre los sujetos de la relación fiscal, el gobierno, en este caso el sujeto pasivo, es quien se obliga a cumplir los tributos, es decir, él es el que por mandato o bajo la legalidad que le otorga las leyes, el Estado mexicano tiene la decisión de poder hacer exigible ese tributo hacia tanto una persona física como una persona jurídico colectiva o en este caso a una sociedad mercantil o empresaria. En esta correlación tienen derechos, como bien decía, y también existen obligaciones, tanto derechos por parte de la persona que va a hacer el tributo como para el Estado, que es que el que va a recibir o va a hacer la obtención de ese tributo. Bien, los derechos que tienen como tributarios es contar con asistencia gratuita para que que conozcan con claridad las distintas disposiciones fiscales que se hagan cumplir. En este caso es el empresario contará con asesorías, contará con personal por parte del Estado que hará saberle cuáles son sus atribuciones, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y qué papel juega dentro de esta relación como persona que realiza o paga un tributo. Tener acceso a módulos de orientación para apoyarlo en diversos trámites a realización ante la autoridad fiscal. Esto es, si un empresario, por así decirlo, en ejemplo, un empresario que tiene residencia y un lugar de establecimiento en Monterrey, ¿no? Y por azares del destino tendría que trasladarse hasta la Ciudad de México, pues saldría mucho más caro al hacer el pago del tributo. Entonces, pues es necesario crear estos accesos o módulos en los que él pueda hacer los trámites, ya sea de manera física o de manera digital o tecnológica. Una distribución oportuna de los formularios y facilidades para su llenado. Como no, el tributo no es solo ir y pagar el dinero o pagar la cantidad en específico que es necesario dar, sino también es necesario decir en formularios como lo dice aquí o en papeles que verifiquen y que le den la certeza, la legalidad y la confianza tanto al Estado como al sujeto activo de que está haciendo sus pagos. Conocer la tramitación de los procedimientos de los que es parte, obtener un certificado y copia de sus declaraciones, el carácter reservado de sus datos, informes, antecedentes u terceros con ellos relacionados que conozcan de los servidores públicos de la administración pública. Todo esto conlleva a que él reconozca su personalidad dentro de la relación tributaria, que también tenga, como decía anteriormente, la certeza bajo documentos certificados y avalados por el Estado de sus declaraciones y que también reconozca la personalidad jurídica que tiene el Estado. A las actuaciones de las autoridades fiscales que requieran su intervención se lleven a cabo en forma que les resulte menos onerosa, a corregir su situación fiscal con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación que llevan a cabo las autoridades fiscales, conocer los medios de defensa que existen antes de la resolución de las autoridades fiscales y consultar al fisco de forma individual sobre las situaciones concretas planteadas en forma escrita pacífica respetuosa ante la autoridad, quien a su vez tiene la obligación de contestar en un plazo de 3 meses la respuesta favorable si así le crea sus derechos. Bueno, aquí más que nada es todos o lo englobado en estos derechos es realizado o va
enmarcado hacia pues su intervención si llegara a tener, por ejemplo, alguna situación en materia fiscal, algún juicio administrativo que se le llegara a hacer. Él tiene el derecho de saber el por qué, tiene derecho a corregir esa situación y a quedar de manera pacífica y de manera correcta ante el Estado. Ahora bien, las obligaciones que tiene el contribuyente. La primera, y no que tan solo tiene el empresario, sino todos los particulares, es inscribirte en el Registro Nacional de Contribuyentes. Esto para que el Estado tenga una lista o tenga en concreto cuántos son los contribuyentes que tiene el territorio nacional, determinar el cálculo y pago de sus contribuciones. Esto es de que es obligación no del Estado, sino del contribuyente el hacer los cálculos de los gastos y de las cosas que se le va a declarar a las autoridades fiscales para hacer su trámite, y esto sea de manera más sencilla tanto para el contribuyente como para el Estado. Llevar la contabilidad actualizada, esto es las empresas normalmente, bueno, lo vemos así, se manejan bajo libros que llevan contabilidad no tan solo de los movimientos grandes, es decir, por ejemplo, una empresa que se dedica a la exportación e importación de productos, o a la absorción o difusión o dispersión de empresas en sí. Tienen que llevar una contabilidad en la que digan cuánto han absorbido, cuánto han no desechado, sino cuánto han ha fluido, cuánto dinero ha fluido, cuánto dinero ha entrado y cuánto dinero ha repartido al personal que conforma la empresa. Es necesario decir que la empresa pues no se conforma de una sola persona, es necesario tener 2 o más personas que sean las encargadas en las distintas áreas corporativas o las distintas áreas de dirección que tiene una empresa. Entonces es necesario tener este libro y de esta manera también como obligación fiscal llevar una contabilidad, como les decía, de lo que absorbe y de lo que fluye dentro de la empresa en materia económica o de efectivo. Permitir que el fisco inspeccione y realice visitas para comprobar la veracidad de lo declarado. Esto es, muchas de las empresas son, o algunas de las empresas son empresas, por decirlo así, fantasmas. No existen, solamente son una caja china, por así decirlo, que demuestra o que quiere hacer demostrar alguna actividad económica. Sin embargo, es necesario que el Estado tenga la certeza o la certeza de que esto es real, para que no se haga, por ejemplo, evasión de impuestos, lavado de dinero, fraudes, etcétera. Ahora vamos a pasar a otro tema, que es la potestad tributaria del Estado y de los delitos fiscales. La potestad tributaria, como bien lo remarcaba antes de empezar el tema de los derechos, es la autoridad que tiene el poder o que tiene el Estado para poder recibir y establecer, no tan solo es recibir el tributo, sino también establecerlo, fundamentarlo y dentro de las legislaciones, y al mismo tiempo pues recaudarlo. Todo esto para contribuir a los gastos que la nación mexicana llegue a tener a lo largo de su desarrollo. La potestad tributaria, como todas las leyes dentro de México, pues tienen que ser expedidas por el Poder Legislativo, esto es por el Congreso de la Unión, tanto por la Cámara Alta como por la Cámara Baja, para que hagan, por ejemplo, la ley de egresos, la ley de egresos, el Código Fiscal, etcétera, ¿no? En segundo lugar encontramos al Poder Ejecutivo, que es el que da y declara la aplicabilidad, de las leyes, en este caso que debe aplicar la ley tributaria. Y en el tercer lugar encontramos al Poder Judicial, que tiene como tarea principal el resolver todas estas controversias en materia administrativa que se encuentren entre el sujeto pasivo, que es el Estado, y el sujeto activo, que somos nosotros o la empresa como contribuyente. ¿Qué son los delitos fiscales? Los delitos fiscales son conductas ilícitas que el contribuyente llega a realizar
para evadir o eludir el cumplimiento de las obligaciones fiscales, es decir, el pago de las contribuciones. Esto viene fundado y motivado dentro del Código Fiscal de la Federación para, como le digo, fundar y motivar. Su regulación en materia penal la encontramos en el artículo 6 del Código Penal Federal y establece que un delito no previsto en el código se le da ahora una ley especial, en este caso en el Código Fiscal, y este será respaldado por el Código Penal de la Federación. Ahora ya como último veremos lo que son las autoridades fiscales. Las autoridades fiscales se dividen las podemos dividir en tres sectores. El primer sector lo podemos dividir en materia federal, el segundo sector lo podemos dividir en materia estatal o local y el tercer sector lo podemos dividir en materia regional o municipal. En el primer sector, que es el federal, podemos encontrar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Servicio de Administración Tributaria, el SAT, la Procuraduría Federal del Consumidor y la Secretaría de Finanzas y Tesorerías de las entidades. Eso ya es en materia de local. Estas tres son las encargadas de la primera de expedir las leyes, la segunda de recibir y recaudar todos los tributos y la tercera de defender los derechos de nosotros los tributarios o de las empresas que conforman también las personas tributarias. En el segundo sector, perdón, en materia local, encontramos a las secretarías de finanzas. ¿Qué es esto? En el Estado de México, la Secretaría de Finanzas es el órgano tributario a nivel local. Esto es la encargada de recaudar todos los tributos o todo el tributo a nivel Estado de México, es decir, todas las leyes en materia fiscal del Estado de México, la Secretaría de Finanzas es la encargada de recoger todo este tributo a manera de financiamiento para los proyectos del Estado. Y la tercera y última instancia en materia local o municipal encontramos a la tesorería y a la sindicatura o síndico, que son las personas encargadas de recaudar los tributos de las distintas áreas en las que nosotros como ciudadanos hacemos el pago de servicios como agua, panteones, mercado y demás. Entonces es necesario hacer ese hincapié que existen tres sectores a nivel tanto federal, local y municipal, que son los encargados en autoridad fiscal de recoger el tributo. Pues eso sería todo, muchas gracias y hasta luego.